Los medios de comunicación está atravesando por una de las etapas más difíciles de toda su historia, con el cierre de emisoras, con muchísimos despidos. En las últimas horas conocimos despidos en el propio grupo Clarín, de 56 compañeros de distintas áreas, en medio de una crisis que a veces no justifica con certeza el porqué del cierre de las radios y el porqué de los despidos. Tal vez no tenga que ver tanto con la crisis económica, sino con un cambio en la forma de entender la política laboral, tal vez la precarización, despidiendo a personas con muchísima antigüedad y tomando otras en otro contexto. En ese ámbito, el cierre de Radio El Mundo. Y la verdad que a mí me impactó personalmente, porque fue la primera radio que descubrí cuando ingresé con 16 años a Maipú 555, y descubrí allí por primera vez un estudio, el auditorio, me acuerdo, y personas que me abrieron sus puertas para conocer un poco más de esta profesión. El cierre de Radio El Mundo me llevó inmediatamente a hablar con quien tiene un afecto especial y un dolor particular por lo que pasó en Radio El Mundo, y además porque es un apasionado de la radiodifusión y tiene el archivo más grande de la historia de la radio de la República Argentina. Luis Salerno. Luis, ¿cómo estás? Sergio De Caro te saluda. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, a 2 días del cierre final y definitivo de una de las más grandes emisoras de Latinoamérica, como fue el R1 Radio del Mundo en el 1070 del dial. Realmente muy triste y lamentable esto que ocurre. No llegó a cumplir 84 años. La emisora comenzó sus transmisiones normales el 29 de noviembre de 1935. Bueno, y aquí estamos sin la radio porque los permisionarios, los últimos permisionarios, que fueron Difusora Baire, Sociedad Anónima y Disney de Argentina, que se quedan con la onda de Radio Disney, la otra era Radio Horizonte, que era la FM de Radio Mundo. Sí, donde yo trabajé. Claro. De acuerdo. Bueno, entonces Difusora Baire y Disney ahora entregaron la licencia de AM 1070 porque no les interesa más. La entregaron a la ENACOM y, bueno, despidieron a todo el personal de la radio, cerca de 100 personas. Hubo muchos conflictos, hubo reclamos de todos, pero la radio dejó de existir. La licencia, entonces ahora retorna al Estado, que es justamente el dueño natural de las frecuencias. Uh-huh. Es decir, nadie puede decir, yo soy el dueño de Radio del Mundo. No, usted es el licenciatario, el que tiene la licencia que le otorgó el Estado para cumplir con ciertas normas en la emisión de la programación, que no se cumplen desde hace muchos años. Pero bueno, esa es otra historia. Luis, la misma situación que está atravesando Radio Rivadavia, que le pasó a América, creo es la peor crisis de los medios. Totalmente. En muy poco tiempo hay 2 emisoras históricas que salieron de la frecuencia de la M en poco tiempo. América, otrora Radio Antártida, la habrás conocido vos cuando entraste ahí a Maipú 555, donde estaban todas las radios apretujadas. En fin, hay una larga historia de Maipú 555, el primer edificio construido en Latinoamérica específicamente para hacer una emisora de radio. Hasta ese momento, en 1935, no había ninguna emisora en la ciudad, y eso que ya estaban Belgrano y estaban Splendid y muchas más, que funcionara desde un edificio construido especialmente para radio. Déjame decir que estás hablando de 15 años después de la primera transmisión radial mundial de 1920 con Los Locos de la Azotea. Y de esa primera transmisión, recuerdo que lo contaba, era Juan Carlos Torri, gran locutor y animador, ¿no? Y actor además, que contaba que él había escuchado esa primera transmisión porque sus padres habían comprado una radio galena en la casa de Rico y Williams, que era un día y que era uno de los socios de la emisora, ¿no? Luis, aprovechando ese gran archivo histórico que tenés de la radiodifusión, quiero que juntos homenajeemos a Radio El Mundo. Sí. Y me gustaría que hagamos un recorrido por algunos audios que vos tengas, que compartas con la audiencia para saber la magnitud de la historia
de la radio de la que estamos hablando? Bueno, yo te cuento, ese día, el 29 de noviembre de 1935, además de actuar grandes cantantes de la época, hubo un locutor, un primer locutor que anunció el comienzo de las transmisiones regulares de Radio El Mundo, ante la presencia del director de la radio y del presidente de facto de esa época, Justo, ambas esposas, Arnoldo Chamot, que fue la primera voz que salió al aire en Radio El Mundo, anunciaba justamente los comienzos de las transmisiones de Radio El Mundo. No tengo la emisión de esa primera transmisión, pero tengo la voz de Arnoldo Chamot unos años después, año 47, haciendo un pequeño avance de lo que era un programa famoso de esa época, simplemente para recordar su voz, que fue el primer locutor de Radio El Mundo, Arnoldo Chamot. El R1, el RX y el RX1 Radio El Mundo de Buenos Aires y su cadena de emisoras. Mañana a las 19:30, escuche una nueva audición de Qué Pareja, interpretada por Blanquita Santos y Héctor Maselli, con la animación de Omar del Río. Recuerde, mañana a las 19:30, Qué Pareja. Maravilloso. Qué pareja Rinzo Verbia. Lo que pasa es que el programa era auspiciado por Rinzo, jabón Rinzo, y en la promo que escuchamos por Jamón no menciona, dicen qué pareja nada más, pero en realidad el programa se llamaba Qué Pareja Rinzo Verbia. Luis, y otra de las voces emblemáticas, Jaime Fonsaravia, ¿no? Sí, claro, sin duda fue el gran locutor de Radio El Mundo. Vos sabés que cantaba también Fonsaravia, le gustaba mucho el folclore. No me digas. Incluso tengo algunas grabaciones que me pasó su hijo, Jaimito, fallecido hace poco tiempo. Vivía por ahí por la zona, por Florida, por esa zona. ¿Algo que ver con Saravia de los Chalcha? No, nada que ver. No. Pero bueno, le gustaba, él había nacido en el campo, se crió en el campo, bueno. Pero Jaime Fonsaravia fue la voz de Radio El Mundo. Lamentablemente en el año 55, cuando la revolución que dijo ser libertadora, echó a mucha gente de las radios, Jaime Fonsaravia cayó justamente en esa volteada y después, bueno, se enfermó, trabajó muy poco más hasta morir ahí en los años 80. Fue echado a patadas de la radio por esos señores que decían gobernar en el año 55. Los mismos que bombardearon Plaza de Mayo y fusilaron en José León Suárez, ¿no? Hoy reivindicamos a Jaime Fonsaravia. Totalmente, aquí está su voz. Bueno, se olvidaron de mí. Sencillamente se olvidaron. No haré falta en este libreto. Ah, pero Fonsaravia tiene buena memoria. Y aquí me tienen, lindas del alma, puntual como un cronómetro, para recomendarles una vez más que sean todas, siempre, unas irresistibles chicas Sunlight. ¿Saben cómo? Usando jabón Sunlight de tocador. Lo diré hoy, mañana, siempre. No existe jabón más fino. Úsenlo para el baño diario. Y su rica espuma las dejará fresquitas, hermosas, radiantes. Y de yapa les permitirá economizar moneditas. Porque recuerda, el Sunlight de tocador, bueno entre los buenos, cuesta siempre 10 centavos menos. Luis, inevitablemente me acuerdo del humor. ¿Cuántos personajes y personalidades han hecho reír a través de Radio El Mundo? Y no puedo dejar de pensar en Nini Marshall. Bueno, Nini Marshall nació en Radio Municipal con su personaje Cándida en el año 36. Pero ella era integrante del elenco estable de Radio El Mundo y comenzó haciendo programas que no escribía ella, por supuesto, y actuar en novelas, etcétera. Y cuando la escucharon haciendo Cándida en Radio Municipal de la emisora, quisieron que preparara un sketch basado en Cándida para una firma que pretendía tenerla en Radio El Mundo, que era la firma Yauró, jabón Yauró. Los jabones eran muy asiduos patrocinadores de programas de radio, ¿no? En este caso a Cándida la patrocinó el jabón Yauró, y bueno, ahí empezó su gran carrera. Empezó en Radio El Mundo con su gran carrera junto a Juan Carlos Torri, del cual hablábamos hace un ratito, una gran figura
dentro del ambiente radiofónico. ¿La tenés ahí? ¿La escuchamos? Sí, Cándida y luego Catita, etcétera, etcétera, junto con Torri en el año 38. Pero Cándida, ¿cómo le va? ¿Sabe que ayer me pasé todo el día pensando en usted? No me diga. ¿Qué le dijo? Sí. Como era el Día de la Raza, recordé a la madre patria. Y sobre todo a Galicia, donde nació Colón, mi ilustre paisano. Paisano, Colón era italiano, perdón. ¡Ja! Colón era gallego, de Pontevedra. Era italiano de Génova. La historia dice... La historia dice historias. Bueno. Colón era gallego con toda la eje. Gallego él... Miente. Su madre... La suya. Y su padre. Porque no sé si saberá que era hijo de un colchonero y de una mujer. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Y no sé si saberá que fue el inventor de la redondez de la Tierra, el inventor de América y el inventor de los huevos que se paran solos. Bueno, ahí está. Maravillosa. Sí, luego apareció Catita, que era un monito que ella hacía en broma ahí mismo en Radio del Mundo, cuando, por ejemplo, salían a la calle y Torri recibía los autógrafos o las chicas le pedían un autógrafo a Torri, a los artistas de la radio, y bueno, y ahí comenzó ella a hacer su Catita, y también tuvo gran éxito ahí en Radio del Mundo, nació en Radio del Mundo. Es así, específicamente nació Catita en Mundo, es presentada por Tiendas La Piedad. Bueno, grandes artistas que llegaron a la radio internacionales. Eso pensaba en la orquesta, porque la Radio del Mundo tenía la orquesta... Tenía de todo. Tenía su orquesta estable, que era funcional a cualquier tipo de música o de intérprete. Y venían los primeros artistas del exterior. Sí, claro. No, Belgrano ya había tenido, antes de Radio del Mundo, en el año 34, 33, por ejemplo, ahora que recuerdo, lo había tenido a Carmen Miranda, que luego volvió a la Argentina y la tuvo Radio del Mundo en el 37. Pero a Radio del Mundo llegaron figuras como Charles Trenet, Maurice Chevalier, Louis Armstrong, Nat King Cole, presentado por Atma acá en Radio del Mundo con Blackie y Antonio Carrizo, Edith Piaf en el año 57, en abril del 57. ¿La tenés? Tengo un cachito, ¿sabes quién la presenta? Vas a escuchar su voz al comienzo, el señor Antonio Carrizo. Aquí está Edith Piaf. Ha sido abandonada por su amante. Es por eso que el cielo lloraba y la primavera era triste. Pero un día pasó un joven ante sus ojos. Es por eso que ahora el cielo es azul. La primavera alegre, tocan las acordeones y la calle se llena de canciones. Il était une amoureuse qui vivait sans être heureuse. Son amant ne l'aimait pas. C'est drôle, mais c'était comme ça. Elle courut à la fontaine. Está Edith, entonces. Qué maravilloso, realmente. Que ella misma cuenta de qué se trata la canción previamente en castellano. Sí. Leyendo ante el público, ¿no? Eso fue en el estudio de Radio del Mundo, Maipú 555, segundo piso, que lo debes conocer bastante bien. Maravilloso, maravilloso. Vos sabés que tenemos que entregar a las 4 de la tarde y ya no nos queda tiempo, pero claro. Realmente, primero felicitarte y valorar tu pasión por este medio que es la radio, los archivos que has compartido con nosotros que reflejan la historia y la magnitud de Radio del Mundo, LR1, AM 1070, una queridísima radio histórica que hoy deja de estar en el aire. Digo esto y no lo puedo creer. Yo tampoco. Luis, te mando un abrazo y espero que los tiempos cambien pronto. Esperemos que sí. Un abrazo grande y gracias por permitirme traer todos estos recuerdos a la radio. Gracias, y te comprometo a seguir descubriendo y redescubriendo la radio a lo largo de su historia con todo ese hermoso material que tenés. Cuando quieras. Hacemos un programa en vivo, voy yo a la radio, llevo material y lo hacemos juntos. Gracias, Luis. Chao. Chao. Las dos caras con De Caro en el aire de Sónica Más.